tal? ¿Cómo les va nuevamente aquí en Dame el Poder? Y hoy vamos a hablar de economía. En estudios, un lujo, Ricardo López Murphy, todo el programa con él. Son tiempos donde da que hablar la economía, hay tantos temas dando vueltas, la emergencia social, el tema de ganancias, los reclamos de la Unión Industrial Argentina y nosotros, todos los ciudadanos de a pie que lo sentimos todos los días y lo vemos en el bolsillo y a veces no hace falta hacer un bocho de economía para darse cuenta de muchas cosas. En fin, brevemente una introducción que yo quería hacer antes de empezar el programa. Me pongo los anteojos porque hay datos y cifras para poner en marco un poco de lo que vamos a hablar durante el programa. En estos días que estamos viendo el tema de la emergencia social, además de todos los temas que le dije, de ganancias y demás, uno se pregunta, ¿no? Muchos de los que iniciaron este proyecto estuvieron en el gobierno anterior, eran jefes de gabinete y demás. La emergencia social está hace muchos años. Y en aquella época no armaron toda esta movida de tratar de que estas leyes salgan con aumentar los montos y demás, y la gente permaneció en la pobreza y se aumentó unos números en este último año. En este contexto hay datos, porque la economía también es un poco matemática, ¿no? 2 más 2 es 4. En el 2001 había una cantidad de gente que aportaba y una cantidad de gente que usaba ese dinero, porque el Estado es como una gran familia, la plata tiene que entrar para poder pagar. En la actualidad somos 9 millones de personas que aportamos impuestos para mantener aproximadamente 20 millones. Después les doy los datos precisos. Y en el 2001 eran aproximadamente 6,5 millones de personas las que aportaban para mantener también a 6 millones, un monto así. Es decir, que en el 2001 era 1 a 1 y ahora es 2 a 1. Esto no cambió. En este programa hablamos todo el tiempo de que estamos como el perro que se muerde la cola. Y este no es un dato menor, es una de las, yo creo que quizás es la madre de todas las batallas, este enorme gasto que no baja. Fíjense ustedes que los que aportan en el sector privado, obreros, empleados, profesionales, empresarios, en el 2001 eran 6 millones y ahora son más o menos unos cuantos millones más, pero no mucho más, 9 millones. O sea que fíjense, 3 millones nada más de personas las que aportan en el sector privado. Y en el sector público, en el 2001, que les dije que eran 6 millones, había 2,1 millón de empleados públicos, 3 millones de jubilados y pensionados y 1 millón de planes sociales. Ese número aumentó prácticamente más que se duplicó, se triplicó. Hay de empleos públicos 4 millones, eran 2 millones. De jubilados y pensionados 7,5 millones, eran 3. Y de planes sociales 8, un poquito más de 8, y era 1 millón. Esta ecuación, de una manera o de otra, la tenemos que arreglar. El presidente actual dijo que va a tratar de bajar los impuestos, dice que va a tratar de achicar el Estado y que en el 2017 va a ver cómo lo hace. La realidad es que en la época de Menem esto se arregló con deuda. Primero con toda la plata de las privatizaciones, después cuando se le terminó, deuda. Y en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de los Kirchner, se arregló con inflación. Cuando se le terminó la plata, de toda la plata que llenaba, diríamos, las arcas del Estado con la soja y demás, se le terminó la plata, inflación. Alguien lo paga. O sea, en una familia, si uno solo trabaja y todo el mundo se va por Europa, viaja, es como una gran familia, y uno solo aporta un sueldito, obvio que no va a alcanzar. O sea, no es tan complicado. Uno se pregunta ¿qué es lo que van a hacer? Porque la emergencia social y la pobreza es terrible. Y también la gente que trabaja y aporta para todo este sistema también está sufriendo, no tan terrible como la pobreza, pero cierta injusticia y cierta inequidad. Esto de alguna manera hay que resolverlo. Hay proyectos de ampliar la base de impuestos, que me parece muy buena idea, la de Alberto Abad, algunos economistas. Generar empleo genuino, obviamente, porque esto era una situación de emergencia que se está perpetuando en el tiempo. No sé qué es lo que van a hacer, pero para que no terminemos como la Calicita y salgamos alguna vez de pobre, algo tenemos que hacer. Hubo, justamente nuestro invitado de hoy en algún momento quiso achicar el Estado, había un costo y no se hizo y vino la crisis que terminó siendo muchísimo peor de lo que él propuso. Hoy en estudios, Ricardo López Murphy, un economista reconocido también en Estados Unidos, en el Council of the Americas y en muchos lugares más de centros financieros del mundo,
que nos va a dar su opinión de lo que estamos viviendo y cómo se puede solucionar. Auspicia este programa Banco Provincia. Vamos a desconectar, a cafetear, a pedalear. Vamos a morfar, a enamorar. Vamos a disfrutar la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aquí estamos con Ricardo López Murphy. Gracias por venir, No, Ricardo. un gusto de estar aquí. Bueno, en realidad podemos hablar de todos estos temas genéricos, vamos a hacer eso, que hablé al principio del programa, donde dan impresión, y después de la coyuntura, ¿no? De todo lo que está dando vuelta. En realidad, ¿cómo salimos de esto? Porque uno ve la emergencia, ahora hay más pobres todavía, ahora achicar el Estado es todavía más terrible. No, ¿Cómo se arregla esto? A ver, yo miraría lo que hacen los vecinos, porque eso es importante. O sea, los vecinos tienen ciertas limitaciones igual que nosotros. Brasil está en una reforma importante, Perú está en un esfuerzo importante, Uruguay está en un esfuerzo importante. Yo creo que yo miraría la experiencia de nuestros vecinos, miraría el esfuerzo que ellos están haciendo. Por ejemplo, Brasil está con 2 esfuerzos muy significativos. Uno le ha puesto un techo al nivel de gasto público y va a ir bajándolo durante 20 años al 1,5% anual. O sea, una cosa muy gradual, pero muy sistemática. Para poder hacer eso, introduce ahora una reforma previsional muy parecida a la que hizo Rajoy, a la que hizo Schröder en Alemania, a la que ha hecho Matteo Renzi en Italia, a la que hicieron los griegos. O sea, yo creo que la Argentina tiene que tomar un programa estructural de reforma en sus políticas sociales, gasta una cifra espectacular ahí y es mejor que lo gaste bien. Tiene que hacer una reforma en sus actividades empresarias y tiene que hacer una reforma en cómo gestiona el Estado. Y lo puede hacer, no necesita hacerlo de golpe, lo tiene que hacer a lo largo de un periodo, pero tiene que ser creíble que va a hacerlo sistemáticamente. Simultáneamente con eso, tiene que hacer reformas tributarias que ayuden a la producción y que no castiguen el empleo de mano de obra, la inversión, y que alivien eso, pero no reformas demagógicas, que uno diga baje impuestos, ¿no? Baje y suba, tiene que hacer algo que haga factible financiar el Estado, pero al mismo tiempo sesgar la reforma hacia un mayor esfuerzo de inversión, un mayor esfuerzo de trabajo. Y ahí viene la clave. Yo creo que hiciste una explicación brillante del problema estatal. Déjame darte una clave cuando vamos a ir bien. Cuando las empresas pyme contraten mucha mano de obra porque les conviene producir. Nosotros lo que necesitamos es que las pymes, empresas privadas, contraten mano de obra y produzcan empleo, innovación, pero sobre todo impuestos. Tenemos que dar vuelta a eso que tú dijiste. O sea, en Chile trabaja el 40% de la población pagando impuestos. En Argentina el 18%. En el noroeste el 8%. Tenemos que pasar del 18 al 40. Tenemos que hacer que esos 8 millones, 9 millones pasen a ser 20 los que trabajan. Y tenemos que bajar gradualmente los que viven del esfuerzo de otro. Entonces, eso
No es sencillo, no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero esa es la dirección que tenemos que tener. Ampliar el empleo productivo que paga impuestos y bajar lo que es los planes de asistencia, que son por naturaleza transitorios. No puede estar pensado eso como un fenómeno permanente. Bueno, hasta el mismo Papa habló del tema, Margarita Barrientos. No, pero es verdad, que es tienen verdad. que incluirse y empezar a trabajar. Pero ¿sabe qué? Lo que le quiero... Hay una pavada, pero que muchos de nosotros, las personas comunes, nos preguntamos, ¿no? Esto de que quieren generar 1 millón de puestos de trabajo, cosa que me parece... No, 1 millón de planes sociales. De planes sociales trabajando ahora, por ejemplo. En el Bueno, proyecto pero eso no es verdad. Pero- o sea, eso no genera impuestos. Los planes que dan resultado son con la gente trabajando en las pymes. Claro, Pymes pero privadas, no donde puede- hay un dueño y el dueño... Es muy lunático pensar- Usted dirige una empresa pyme, pero la dirige. Y usted sabe muy bien lo que usted exige. ¿Usted cree que si la plata fuera de otro y usted no tuviera responsabilidad, haría las mismas exigencias que hace en su actividad? Elizabeth, usted sabe muy bien cómo hacer las cosas. Ahora, además de que los trabajos son muy precarios, también está mucha gente fuera del sistema, la mayoría de la economía. Yo digo, miren, mientras tanto, usted que también fue ministro y demás, es muy lunático lo que mucha gente piensa de que trabaje mucho esta gente que recibe los planes sociales. No, bueno. Por ejemplo, yo digo, cortando el pasto en la ruta. No, 2, bueno, una forma de pintando hacerlo, escuelas. Hay tantas cosas para hacer. sería dejar el plan, pero que tenga que ir a trabajar. Es decir, si usted tiene un plan y está forzado a trabajar, eso yo dejaría que tenga el plan como un refuerzo al ingreso que le da el sector privado. Entonces, eso... Claro, eso- que siga teniendo el plan. ¿Es muy lunático? No, eso sería muy y razonable. el Estado le da un poquitito más. Por ejemplo, la ruta 2 que ahora pasó el Estado provincial. Eso sería como un refuerzo para que usted, por ejemplo, en su empresa contrate más gente. Si yo le digo, va a tener gente que va a estar bajo una regla laboral diferente, porque usted necesita entrenarla, prepararla, capitalizarla, y usted no puede adquirir más compromisos, el nuevo contrato laboral no tendría, en estos casos de gente que se reestructura, costos de indemnización, porque tendrían el respaldo del plan social y usted les pagaría en esas condiciones un salario para que incrementen la producción. Eso en las empresas, pero también hay cosas, miles de cosas para hacer. Bueno, Pintar no, pero escuelas, eso, huertas. yo le digo que si eso le da a las empresas privadas, no saben lo que van a ¿sí? contratar las pymes. O sea que esa Porque sería una buena idea. Eso abarata mucho el costo de contratar gente y eso permite aumentar la Y productividad. que permanezcan con el plan. Pero que te empiezan a hacer Porque algo, el los plan capaciten. actúa como un subsidio. Ahora, Claro. si usted lo ha calificado y usted está dispuesto a retenerlo, ahí se cambia el contrato, un contrato normal, Claro. y ahí se deja el plan, pero es porque usted ya logró recalificarlo. O sea que hay muchas cosas para hacer. Porque esto de perpetuar a la gente en el clientelismo, terminó en el clientelismo, en Eso no puede un uso ser. atroz de la política fue terrible. no o sea que hay puede muchas ser. cosas para hacer. Me acaba de decir entonces, ¿qué otra cosa más podemos hacer? Por un lado tiene que aumentar Bueno, la base imponible, ¿me La explicó? otra cosa Y que por hay otro que lado, bajar hacer el es gasto. facilitar el proceso de inversión. O sea, usted lo que tiene que hacer es que sea muy atractivo invertir en este momento. Eso, el país tiene potencial para hacer eso. Hoy en general hay un problema por el tratamiento impositivo en la inversión. El gobierno le devuelve el costo de la inversión después de 5 años. Usted necesita que eso venga al contado. Y usted necesita también que el empleo de la mano de obra que esté bajo este paraguas no pague impuestos sobre su contratación. Si usted hace ese paquete, usted va a tener un fuerte empleo. Por supuesto que eso implica un cambio muy grande en la sociedad argentina, porque si usted está recibiendo una transferencia, no tiene que hacer nada, y usted puede hacer otra vida, y pasa a estar bajo el comando de Elizabeth de Luca, que lo va a hacer trabajar, entrenarse, prepararse, aprender cosas, es un cambio muy grande, pero es el cambio que necesitamos sobre todo los que pagan impuestos, porque los que pagan impuestos se pueden hacer cargo del infortunio, pero no para que usted viva de ellos, sino para que usted se recalifique, se recapacite y pueda volver
a la corriente de contribuir a la sociedad como el resto de las personas. Antes de empezar al otro bloque, la última pregunta de este es, ¿usted cree que este gobierno tiene intención y tiene posibilidades, por el contexto en el que estamos, de bajar el gasto y de arreglar un poco en general hubo un problema de diagnóstico. O sea, este gobierno asumió con un diagnóstico de que las cosas eran manejables, que se iban a arreglar solas. O sea, con una mejor administración, sin corrupción, con transparencia y una administración más criteriosa, los problemas se arreglaban. Eso era falso. Eso se equivocaron. Hicieron un programa que se encorsetaron en metas de inflación que no podían cumplir, con un gran déficit fiscal y con una política monetaria muy dura, produjeron un atraso cambiario que usted sabe bien, porque usted conoce el sector exportable, lo que está sufriendo el sector que exporta y que compite con el exterior, y al mismo tiempo hicieron una política monetaria muy dura con una política de ingresos y de gasto muy laxa, y eso produjo una recesión como hubiera producido en cualquier país del mundo. Todo eso fue advertido a tiempo. Ahora, creo que ese error de diagnóstico sobre la gravedad de la crisis, ese es el corazón del problema, parte de una visión, yo diría, que creía que los problemas nuestros eran menores. Y yo no creo eso. Yo creo que nosotros tenemos problemas, por supuesto, menos graves que en el este de Asia, que en la frontera de India y Pakistán, que en Irán, que en el Medio Oriente, que en Ucrania. Es cierto que tenemos menos problemas. Ahora, tenemos problemas de consenso para resolver estas dificultades, que un enfoque que dice que no hay problema es muy difícil que los pueda enfrentar. Después de la pausa, vemos punto por punto de lo que estamos viviendo. Ya volvemos, no se vaya. Auspició este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Aquí estamos en Dame el Poder. Gracias por venir entonces, Ricardo. Y ganancias. 2 proyectos, el del gobierno y el de la oposición. A mí me parece que el proyecto del gobierno es prudente. Es un proyecto que se extiende en el tiempo. Me parece que es consistente con esa sensación que yo tengo, que se están dando cuenta que se equivocaron. O sea, que se equivocaron en la gravedad de los problemas que enfrentaban. El otro proyecto implica, es como si fuera un Viva la Pepa. O sea, es un proyecto que gasta recursos que no los tienen ni el gobierno nacional, ni las provincias, ni los gobiernos locales. Los gobernadores van a ir a decirle, este proyecto nosotros no lo podemos bancar. O sea, no, esa plata no está para ese proyecto. Yo creo que el proyecto de gobierno es prudente. Es cierto es prudente en el sentido que no implica un gasto importante y no implica usar otra fuente de recursos, que si están, hay que usarla para bajar el déficit, no para gastar en otra cosa. Por ejemplo, lo que propuso Massa del bueno, impuesto ese al juego, proyecto implica, si se pudiera, ojo que las provincias cobran impuesto al juego y lo lógico es que cobren las provincias ese impuesto, no que el Estado federal se apropie. Pero en todo caso, el Estado federal ya lo cobra por impuesto a las ganancias, o sea, no es verdad que no se cobra. Ahí la pregunta es, ¿tiene que haber un impuesto al juego? Yo creo que sí, pero eso debe reforzar las finanzas provinciales y bajar las transferencias federales. Eso es lo que hay que hacer. O sea, no dar otra baja de impuestos que no la podemos pagar. O sea, esos recursos que propone Massa para usted tienen que ser usados para bajar el déficit. Ya lo vamos entendiendo. Absolutamente. Que son varios. Minería, renta financiera. El déficit es muy grande. Además, en minería tampoco, eso es otro macanazo. La ley Gioja de minería no permite bajar los impuestos, porque los mineras tienen estabilidad tributaria.
Es decir, ¿qué quiere decir? Cuando vinieron a invertir, se les dio una ley que no se podían bajar los impuestos o no se podían subir los impuestos. Entonces, cada vez que se los subimos, los perdemos en juicio, como perdemos los juicios en todas las cosas que esta gente hizo. Hasta vamos a pagar la impresora de billetes moneda, o sea, hasta Sicones vamos a perder acá. Todas estas locuras que hizo el kirchnerismo las vamos a pagar una a una. Y en realidad, o sea, ¿qué es lo que habría que hacer si el gobierno le hubiera hecho alguna consulta que no se la hizo? ¿Y qué propone usted? Bueno, yo en su momento lo que hubiera propuesto, y eso es muy importante, es primero reconocer la gravedad de la crisis y ponerme un programa para corregirla. Segundo, hubiera propuesto un conjunto de políticas más balanceadas, no un apretón monetario fenomenal con un descalabro fiscal. Hubiera buscado un arreglo menos exigente en el corto plazo y me hubiera concentrado en resolver los problemas estructurales, regulatorios y de subsidio. Eso es más fácil resolverlo sin tener una meta tan exigente como la que se han puesto. A ver, para el año que viene han puesto una meta de inflación entre 12 y 17, 15%. Si de verdad quieren cumplir esa meta, tienen una batalla, pero extraordinaria, en febrero y marzo. Porque tienen que cumplir una meta fiscal que implica aumentos salariales de 18, 19. Eso es fácil decirlo hoy, pero digo, eso es lo que ellos mismos se pusieron como corset. Ahora, dadas las circunstancias, yo hubiera sido menos exigente en eso y más exigente en la reforma estructural. Bueno, ahora ya estamos en el baile. Ahora ya estamos. ¿Qué haría Bueno, usted? una de las cosas que me parece que va en buen sentido es no seguir haciendo cosas demagógicas. O sea, por ejemplo, la reforma de ganancias va en el sentido de la prudencia. Yo haría otro programa de obras públicas del que han hecho. Esos programas delirantes de obras públicas, como es el túnel por abajo de la ciudad, todas esas cosas, eso hay que descartarlo. Como yo no hubiera jamás hecho el soterramiento del Sarmiento. Ninguno de esos proyectos tienen la lógica de un país quebrado como el nuestro. ¿Y qué más le sugeriría al gobierno en cuanto a la macro? Bueno, le sugeriría un cambio hacia la producción, es decir, que todos nuestros incentivos cambien de favorecer vivir de lo demás a favorecer producir. Y eso es poner los impuestos sobre una base general y sacarlos en la producción. Y ahí significa bajar los impuestos al trabajo y bajar los impuestos a la inversión. Claro, pero ¿de dónde van a sacar la plata? O sea, bueno, ¿le parece de un bien? impuesto general sobre el consumo. O sea, si usted me quiere bajar los otros impuestos, me sube el IVA. ¿Subir el IVA? Si usted quiere bajar los otros impuestos, no es que lo va a subir neto, en realidad lo va a bajar un poquito, pero va a bajar los impuestos a la producción. ¿Cuál es el punto del IVA? Es que se ve lo que cuesta el Estado. Acá, ¿por qué nadie quiere pagar ganancias? Porque eso uno sabe que es la factura. Si usted, mucha gente habla y habla y habla y habla, y usted dice, bueno, adoptá un ñoqui, hacete cargo de un ñoqui, la gente se espanta cuando usted le dice hágase cargo. Pero eso es lo que en los hechos estamos haciendo. Entonces, hay que ir hacia un programa que genere incentivos al trabajo, a la producción, a la disciplina, y que si tenemos que pagar un Estado inmenso, lo pagamos con impuesto al consumo para que sepamos lo que nos cuesta el Estado. Para eso tiene que subir el consumo y tienen que subir los ingresos de las personas. Bueno, lo que va a pasar es que los ingresos de las personas no van a subir porque usted tiene que pagar ese 50% de toda nuestra producción. Acá nosotros trabajamos hasta agosto para pagar el gasto del Estado. De mediados de agosto en adelante es para nosotros. Eso es una cosa absolutamente anormal. La presión fiscal más alta de la historia y uno de los países del mundo con mayor presión fiscal. ¿Y en qué medida nos va a afectar este nivel de ingreso? Porque Trump? muchas veces se compara con los países escandinavos, los que no saben de economía, pero eso no es cierto. Cuando Suecia, Dinamarca, Noruega tenían nuestro nivel de ingreso, tenían impuestos mucho más bajos que nosotros. El efecto Trump, que muchos van a echarle la culpa de todos nuestros males quizás a eso, y en qué medida todo esto nos va a afectar, y a su vez si tenemos que devaluar o no, que de hecho... Bueno, el tipo de cambio está subiendo ahora. A mí me parece que lo que Trump implica es que había circunstancias muy favorables a nosotros, como eran
que la política fiscal del presidente Obama había sido ir bajando el déficit sistemáticamente y al mismo tiempo una política monetaria muy convalidante, de tasas extremadamente bajas. Eso era algo que favorecía a todos los países emergentes, en particular a toda América Latina, mucho. La política que plantea el nuevo presidente de los Estados Unidos no es la más favorable para nosotros. Eso, sin duda, es un cambio negativo. Eso no tiene sentido ocultarlo. ¿Por qué? Porque con Obama el déficit se achicaba y con Trump, por él mismo, él lo ha declarado, lo va a ampliar, porque va a bajar los impuestos, porque va a hacer un programa de infraestructura, porque va a gastar más en defensa. ¿En qué nos molesta a nosotros? ¿A qué nos bueno, molesta? Lo que pasa es que si Estados Unidos sale a los mercados a pedir 400.000 millones de dólares, ¿usted a quién le prestaría? ¿A la tesorería americana o a la tesorería argentina? Y es casi inevitable que usted trate de prestarle primero a la tesorería americana. Si apareció un prestatario de esa envergadura, en vez de prestarnos a nosotros, usted le presta primero a ellos. Y lo que sobra para nosotros, lo que sobra va a ser mucho más caro. Si no pueden bajar el gasto y no tienen otra manera de financiarse, se van a endeudar y aún con tasas altas. Es lo que no, siempre que hay déficit usted se endeuda. Eso. O sea, capaz que nos viene bien para que no puedan seguir con aplicar populismo. No, eso yo creo que hay que tener cuidado. Yo creo que el mundo que viene es un mundo más complicado que el que teníamos. En eso yo entiendo por qué el presidente fue hasta se tiró un piletazo. Era claro que se morían porque ganara Hillary. Y yo no entiendo, ¿no? Es decir, entiendo, eso lo favorecía, no a Argentina, a todos los países emergentes, eso es verdad. Ahora, eso cambió y hay que partir de la base que eso cambió y nosotros no podemos incidir en esa elección. Así que hay que acomodarse a esa realidad. Como dicen en el campo, hay que apechugar. Hay que apechugar, vamos a tener que apechugar largo tiempo. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado acá. Yo me despido hasta la próxima semana y gracias a todos ustedes por haber estado ahí.